Este es el mejor dispositivo portátil para evitar multas en el coche. Es ilegal en mi país, en España. Ilegal, pero si cuando algo lo hacen ilegal es porque se considera que hace algún daño a alguna de las partes, ¿no? Pero, ¿qué daño? ¿Y a qué partes? ¿Es ilegal en todo? ¿Nos pueden multar por llevarlo en el coche? Bueno, voy a contestar a todas esas preguntas y por supuesto os contaré qué opciones tenemos 100% legales, opciones que podemos instalar en el coche y utilizar sin ningún tipo de problema en España para evitar esos dolores de cabeza que nos traen las multas. Y si quieres evitar dolores de espalda, mucha atención, solamente unos segundos, al sponsor de este vídeo. Se trata de Siwo y es que he tenido la suerte de probar la silla Siwo Doro 100. Entre las sillas ergonómicas de precio elevado, esta tiene un precio relativamente accesible. Siguiendo la guía rápida incluida, se puede ensamblar en pocos minutos y es una silla que cuenta con un soporte lumbar dinámico doble con 4 resortes que se ajustan automáticamente a cualquier postura. La altura del respaldo también se puede ajustar en 5 niveles diferentes y se mueve de forma independiente del soporte lumbar. Esto es muy efectivo ya que la parte superior de la espalda la mantendremos siempre apoyada. Cuando me tomo un descanso puedo reclinarla hasta 135 grados y el reposacabezas curvado es extremadamente cómodo. Y los reposabrazos son 4D, lo que significa que se pueden ajustar en 4 direcciones diferentes. Así que ya sea que esté trabajando o esté jugando, pueden sostener mis brazos perfectamente. En lugar de un cojín tradicional, lleva una malla de alta elasticidad que, según la marca, ayuda a promover la circulación sanguínea y no da calor en verano. Y bueno, si te interesa, puedes comprarla utilizando el enlace y el cupón de descuento que dejo justo en la descripción del vídeo, y es posible que se pueda encontrar más barata aún en las ofertas de Black Friday, así que si te interesa esta silla yo estaría atento. Y ahora sin más, pasamos a lo nuestro. Si no me conoces, soy Jesús Terreros y soy de los que llevaba un Nokia 6680 primero, luego un N70 con un módulo GPS externo vía Bluetooth. Si no recuerdo mal, creo que este módulo GPS llevaba un chip Surf Star 3. En el teléfono móvil yo le instalaba siempre el TomTom para Symbian y sobre el TomTom para Symbian instalaba la base de datos de radares de Robser. No ha llovido desde entonces. Luego me compré un flamante TomTom 930 donde también seguí utilizando los radares de Robser en formato POI, punto de interés. Y en este vídeo os contaré lo que para mí son los mejores dispositivos o aplicaciones gratis y de pago para evitar estos radares, para evitar que nos salte un radar y que nos multen. Y creo que os puedo hablar con conocimiento de causa, ya que me he pegado casi 14 años trabajando en un servicio técnico donde hacía viajes peninsulares prácticamente todas las semanas, donde he hecho muchísimos kilómetros con una furgoneta que podía ir en autopistas solamente a 90 kilómetros por hora y me he topado con muchísimos radares y también con multas. Sí, radares, esos dispositivos que pocas veces están puestos por nuestra seguridad y muchas veces, desgraciadamente, están puestos con puro afán recaudatorio. Primer punto y más obvio para evitar que nos salte un radar, pues respetar los límites de velocidad, eso siempre. Pero a veces vamos conduciendo durante muchas horas, estamos ya cansados, nos despistamos, pisamos el acelerador un poquito más de la cuenta y ¡pum! Ahí está el radar móvil. O sencillamente es que han colocado el radar en un cambio de velocidad repentino, la autopista está a 120, de repente nos pasan a 90 o nos pasan a 60 y ahí está el radar móvil que nos caza y nos llega la multa. Esto me ha sucedido en varias ocasiones y por eso para mí es imprescindible tener un sistema o un dispositivo que me avise de esos radares pues antes de pasarlos, para asegurarme de que estoy en la velocidad correcta. A lo mejor los que hacéis el mismo trayecto todos los días, pues en principio no es necesario porque ya sabéis dónde están los radares, pero los que como yo recorréis la península prácticamente todas las semanas y hacéis miles de kilómetros al mes, creo que estáis conmigo en que es necesario tener un avisador de radar, ya sea una aplicación, ya sea el móvil, ya sea el GPS, ya sea un dispositivo dedicado. Para recibir estos avisos, lo que la mayoría de los usuarios utilizan es el móvil, ¿no? Utilizamos Google Maps, donde recientemente han incluido estos avisos de radares fijos que funcionan, digamos que a medias, no me gusta mucho cómo funciona, hay radares fijos que no avisa todavía y de hecho hay muchos que no avisan ni siquiera con sonido ni con voz. También tenemos Waze. Waze funcionaba muy bien antes, pero creo que en los últimos meses, años, ha perdido mucha eficacia a la hora de avisar de radares. De hecho, hay muchísimos radares fijos que no me avisa, tengo que estar pendiente de la pantalla porque la pantalla sí sale el dibujito del radar, pero no me avisa con voz. Lo cual, estar pendiente de una pantalla mientras conducimos también es inseguro bajo mi punto de vista, y por eso pienso que es mucho mejor utilizar una aplicación dedicada al aviso de radares. He utilizado muchas y después de probar muchas, creo que la mejor es Radarbot, una aplicación que es completamente gratis y funcional en su versión gratuita, aunque si queremos opciones más avanzadas como compatibilidad con Android Auto, CarPlay, actualizaciones automáticas de la base de datos y demás, pues ahí ya sí que tenemos que pagar una suscripción
Premium, no es muy cara, pero ya hay que pagar. Y es una aplicación que yo utilizo en paralelo con Waze. Waze y RadarBot siempre en el coche, sobre todo si no tenemos un dispositivo externo que nos avise de los radares. Claro, para eso tenemos que estar pendientes cada vez que nos montamos en el coche de abrir Waze, de abrir RadarBot, de colocar una ruta para que nos vaya avisando de esos eventos. Y por ejemplo, mi mujer se monta en el coche y lo único que pone es la música, no se pone el GPS porque normalmente los trayectos son los habituales, no necesita una guía. Y para eso es ideal un dispositivo que podamos instalar de forma semifija, por así decirlo, y que nos avise de esos radares sin tener que hacer nada más. Para eso me parece muy interesante el Genevo GPS Plus, este dispositivo que veis por aquí. Es de los pocos, si no el único, con actualizaciones gratuitas de por vida, todos los meses. Lo único que tenemos que pagar es el dispositivo en cuestión, y es un dispositivo que ya os digo que se actualiza todos los meses con una de las bases de datos más fiables que existe, la de Robsero. Este dispositivo funciona a nivel práctico igual que una aplicación móvil que nos avise de los radares, es decir, tiene una base de datos en su interior, tiene un chip GPS, en este caso un GPS muy fiable, con chip Surf Star 4. Tenemos una pequeña pantalla donde nos va indicando cada vez que vamos a pasar un radar, además tiene un altavoz para emitir ese sonido y nos avisa de los radares fijos, de los radares de tramo, de los radares de semáforo. También nos podría avisar de los posibles radares móviles. Digo posibles porque el que nos avise de un radar móvil no significa que el radar móvil esté ahí, sino que es un lugar donde normalmente frecuenta un radar móvil. Yo esto lo tengo desactivado, de hecho viene desactivado de serie porque si no nos está lanzando avisos de posibles radares móviles todo el tiempo y no es nada práctico. Y por supuesto este dispositivo es 100% legal en España, es decir, no nos pueden multar por llevar un dispositivo que nos avise mediante GPS y una base de datos, ya sea un dispositivo físico como este o ya sea una aplicación móvil como las que os comentaba antes. De hecho la marca nos proporciona un documento que certifica la legalidad de este dispositivo en España. ¿Para qué? Pues para llevarlo en el coche y si nos para la gente de turno que no sabe diferenciar entre los diferentes tipos de dispositivo y se cree que estamos llevando un detector de radar o un inhibidor de radar, pues poderle presentar ese papel donde estamos certificando de que se trata de un dispositivo avisador 100% legal. Y es un dispositivo muy fácil de utilizar, solamente tenemos que colocar el adaptador de corriente a la toma de mechero, tenemos que colocar el dispositivo en una zona donde obviamente tengamos buena recepción GPS y ya estaría, ya lo tendríamos funcionando, aunque yo soy partidario de dejarlo en una instalación semifija, por así decirlo. Lo podemos dejar semifijo en el parabrisas o en el salpicadero. Yo lo he estado utilizando en la parte superior de mi coche donde pasé un pequeño cable de alimentación de manera que cuando yo arrancaba el coche pues el dispositivo se encendía y comenzaba a funcionar. Creo que es lo más recomendable tenerlo semifijo, por así decirlo, para no tenernos que preocupar de si llevamos el dispositivo o no en cada trayecto. Me gusta que es de los pocos que tiene avisos por voz, es decir, nos va a decir mediante una voz en español de qué tipo es el radar y cuánta distancia queda. Si es un radar de tramo, también nos va a indicar en la pantalla si estamos pasados o no, para que según la media de velocidad nos vaya a saltar el radar o no y entonces reducir, y cuando sobrepasemos el radar pues también nos va a avisar de ello. Además, a diferencia de otros, este nos avisa solamente de los radares que están en nuestra dirección, en nuestro sentido. He probado otros avisadores de radares que también nos avisan de los radares que están en sentido contrario y en este caso normalmente siempre avisa de los que tenemos en nuestro sentido, cosa que me gusta. Otra cosa que me gusta mucho de este avisador es que su base de datos es la de Robser, es una de las mejores bases de datos, por no decir la mejor a nivel europeo, y que además cuenta con un chip, como os decía antes, Surf Star 4, un chip GPS muy fino. Dentro de la caja también nos viene una antena GPS externa que podemos conectar justo aquí. Una antena GPS externa que tendremos que conectar solamente en el caso de que el dispositivo no pueda recibir señal GPS, bien porque tengamos lunas atérmicas y esto imposibilite recibir la señal de GPS por la razón que sea, pues ahí sí que tenemos que colocar esta antena externa. En mi caso no ha sido necesario. Y dentro de la caja pues nos viene lo típico: alimentación de mechero con interruptor, base antideslizante para salpicadero, base magnética para lunas o salpicadero también, y cable USB tipo A mini USB para actualizarlo. Esto me parece un poquito desfasado que lleve cable mini USB, que es este tipo de conector. Seguramente que lo relacionáis con algún dispositivo que tengáis antiguo por casa o que hayáis estado utilizando. Creo que sería bueno que en próximas actualizaciones le colocaran un USB tipo C, que además por este USB tipo C se pudiese actualizar y no nos obligaran a pasar por un software que solamente funciona en Windows, por cierto, para poder actualizar el dispositivo, que lo pudiéramos hacer con una memoria externa, con un pendrive y ya está. Y también estaría bien que el dispositivo lo hicieran un poquito más compacto. No es demasiado grande, ¿vale? Pero creo que es un dispositivo que se puede hacer más compacto. Pero bueno, de momento se le perdona por lo bien que funciona. Y los ajustes de este dispositivo los vamos a hacer desde sus únicos dos botones.
Yo lo tengo invertida, lo que es la pantalla. Ajustes pantalla. Ahí vamos cambiando. Automute off. Sonido de arranque off. Aviso cobertura GPS off. Avisos GPS on. Radares fijos, radares semáforo, radares tramo activados también, radares camuflados off, puntos de usuario off. Aviso GPS. Y esto siempre en lejos. Ajustar hora. Si queremos ajustar cualquier Rotación parámetro, pantalla. es pulsando este botón. En este caso hemos rotado pantalla, pero yo como lo tengo colocado de una manera que quiero ver la pantalla desde la parte superior, la tengo rotada. Podríamos ajustar los valores de la pantalla también, en máximo, medio, con un poquito menos de brillo. A mí no me gusta porque se quedan encendidos estos dos botones y no me gusta. Así que yo lo llevo siempre en mínimo. Vamos a esperar a que lo cambie. Vale, ya se ha configurado. Y no se ve nada en pantalla, ¿vale? Se ve solamente un puntito pasar, salvo cuando va a avisarnos de algún radar, que en este caso sí se enciende la pantalla y nos indica los metros que quedan hasta que rebasemos el radar y demás. Este dispositivo también se puede conectar de forma opcional, de forma inalámbrica, a la antena de la propia marca, la Genevo HDM Plus, y así tendríamos un sistema híbrido, un avisador de radares mediante GPS y base de datos, y además un detector de radares mediante la antena que instalaríamos externamente. Claro que aquí ya entraríamos en terreno un poquito pantanoso, porque un detector de radar no es legal en España, es decir, utilizar un dispositivo que es capaz de detectar las señales que emiten los radares y nos avisa de ello no es legal en España. Y aquí está la diferencia entre avisador de radares o detector de radares. Avisador avisa mediante GPS y una base de datos de la presencia o posible presencia de radares fijos, y el detector de radar lo que hace es escuchar mediante su antena todas esas señales que están emitiendo los radares y nos avisa de ello. Sinceramente no entiendo por qué no se permiten estos dispositivos cuando la teoría es que un radar se coloca en aquel punto peligroso donde nos tenemos que limitar estrictamente a la velocidad de la vía. Precisamente por eso, por nuestra seguridad, ¿no? Ah, no, que hay radares que los colocan en zonas que son completamente seguras y en zonas trampa donde hay cambios de velocidad repentinos, donde es sumamente fácil que sobrepasemos en 4, 5, 6 kilómetros la velocidad de la vía, y ahí nos la cascan. Claro, esto da muchísimo dinero, concretamente más de 507 millones de euros en el año 2022. En fin, entonces, que me voy por las ramas. Si queremos estar avisados de los radares fijos y también de los radares móviles, lo único que existe que es fiable son los detectores de radar. Seguramente el mejor detector de radar actualmente en el mercado es este, el Genevo Max, y os voy a argumentar por qué. Es un dispositivo híbrido, es decir, tiene aviso mediante GPS y base de datos. En esto sería exactamente lo mismo que este otro dispositivo o que una aplicación móvil que nos avise de radares, y en esto sería 100% legal en España. Pero este dispositivo también tiene una antena detectora en esta parte de aquí, capaz de escuchar las señales que emiten los radares fijos y móviles. Es efectivo ante todos ellos, excepto los radares láser, que por suerte son de los que menos tenemos en España y de los que menos se utilizan. Y dentro de la caja nos viene documentación, toma de mechero, también nos viene un cable USB tipo C a RJ11 para la conexión de alimentación que lleva, cable USB tipo A USB tipo C, soporte de ventosa que es magnético al dispositivo, y por supuesto nos viene el detector, un dispositivo que se nota que tiene una fabricación muy premium, es decir, estamos hablando de un detector de radar de gama alta, y cuenta con una pantalla OLED en su frontal, donde también está el sensor de proximidad para silenciar los avisos sin tocarlo. Basta con pasar la mano por delante. Tiene botonera, tiene el altavoz en su parte superior, dos superficies magnéticas para colocarlo en el soporte, y en el lateral tiene conexión de alimentación RJ11, se usan los dos pines centrales del conector, positivo y negativo. También lleva conexión jack de audio y puerto USB tipo C. Y en su parte frontal tiene la antena detectora, como os digo. Todos los ajustes los haremos desde su botonera superior. Con este botoncito cambiamos el modo de pantalla, este es el modo estándar, pero si nosotros vamos pulsando, ahí está máximo de brillo, brillo medio y el modo incógnito, que es que apaga la pantalla y se ve solamente un puntito pasar para que nosotros sepamos que el equipo está funcionando. Automático es porque tiene un sensor de luz, entonces dependiendo de la luz que tengamos ambiente, pues va a ajustar el brillo de la pantalla, pero no lo va a poner en incógnito. A mí me gusta llevarlo siempre en incógnito, en este modo que no está iluminada la pantalla, salvo cuando nos va a dar un aviso de radar. Con los botones de este otro lado subimos o bajamos el volumen. Ese es el volumen máximo.
Yo normalmente lo llevo al 6, ese sería el volumen al que yo lo llevo habitualmente. Y luego con el botón central pues entramos en el menú, un menú que nos podemos desplazar con estas flechas. El primero de ellos son los ajustes. Para entrar dentro pulsamos el botón central, tenemos el ajuste de pantalla, de hora, horario de verano, sonido de arranque, lo tengo desactivado, aviso de estado GPS. Esto yo normalmente lo tengo desactivado, de hecho lo voy a desactivar ya. Pitido primero, esto lo dejo como está, automute, tono K, bueno, aquí podemos cambiar el tono dependiendo del tipo de radar que detecte. Si salimos de aquí y entramos en la segunda opción, aquí tenemos todos los parámetros referentes a la detección de radares. La velocidad a la que queremos que se desactive la antena detectora, por defecto viene a 30 km por hora, pero esto se puede configurar. Todos los parámetros de configuración de detección los tenéis en la página web de Genevo, dependiendo del país donde se vaya a utilizar. Y los parámetros para España pues son los que vienen aquí por defecto. Y luego tenemos toda la configuración referente al aviso GPS. Aquí distancia yo lo pongo al máximo, 650 metros el aviso. Exceso de velocidad lo dejo como está, radares fijos aviso, radares de tramo también, radares de semáforo. Y posibles radares camuflados lo tengo desactivado porque produce un montón de alarmas que luego el coche o el radar camuflado no está, así que lo tengo desactivado. Y en este último apartado podemos verificar los contactos de soporte, también el número de serie del dispositivo y la versión de firmware y base de datos que tenemos actualmente. Para guardar los parámetros basta con pulsar un par de segundos el botón y ya lo tendríamos. A falta de la señalización obligatoria por parte de las autoridades cuando colocan un radar móvil, con lo único que podemos saber si existe ese radar móvil es con un detector de radar, un dispositivo que es ilegal llevarlo en el coche y que tiene una sanción exactamente igual que si tocamos la pantalla de nuestro coche mientras estamos conduciendo, si tocamos la pantalla de un GPS, si tocamos la pantalla de nuestro móvil aunque estemos en un semáforo parados. Y esta sanción es de 3 puntos y 200 euros, 100 euros por pronto pago. Y vamos, que esto no me lo invento yo, que lo podéis ver en la ley 18/2021 del 20 de diciembre, artículo 76. Me hace mucha gracia que os mostré este dispositivo en un reel en Instagram y también en TikTok. Este contenido se viralizó y muchos me pusieron poco menos que delincuente por mostrar este dispositivo. Incluso hubo algún ignorante que me dijo que por llevar este dispositivo me iban a poner una multa de 6 puntos y de 6.000 euros. Yo creo que se estaba confundiendo con la multa que ponen con los inhibidores de radar, que es un dispositivo completamente diferente a esto. Un inhibidor de radar es un dispositivo que, como dice su nombre, inhibe la señal de un radar. Es decir, es capaz de inutilizar por unos segundos un radar cuando pasamos por él. Y esto obviamente es una infracción muy grave que sí tiene la retracción de 6 puntos y una multa de hasta 6.000 euros. Pero este dispositivo no anula absolutamente nada. Solamente escucha las señales que hay en el aire y nos avisa cuando escucha esa que nos interesa conocer. Nada más, no emite ningún tipo de señal. Entonces, para que nos aclaremos, hay que saber diferenciar muy bien entre un avisador de radar mediante GPS y base de datos. Me da igual si es un dispositivo físico como este o si es una aplicación móvil, hacen exactamente lo mismo. Un detector de radar que lo que hace es detectar la señal que emiten los radares y nos avisa de estos. Y bueno, la sanción no ha cambiado, actualmente es exactamente la misma que antes. Sí nos denuncian por tener en el coche un detector de radar siempre y cuando, eso sí, puedan dar la seguridad de que lo que tenemos en el coche es un detector de radar y no un avisador. Y un inhibidor de radar es ilegal su tenencia y su uso, es decir, solamente por tenerlo ya nos pueden denunciar. Da igual si es un inhibidor de radares o es un inhibidor de radiofrecuencia de cualquier tipo, no está permitido. Y creedme que sé de lo que hablo porque he trabajado casi 14 años en un servicio técnico de equipos de seguridad donde instalábamos inhibidores de frecuencia en prisiones para que los presos no pudieran hablar por teléfono, también en coches escolta, donde si lo encendían inhibían todas las frecuencias posibles para evitar una posible detonación de explosivo. Y vamos, que sé perfectamente cómo trabaja un inhibidor de frecuencia. De hecho, con un dispositivo tan pequeño y barato como es el Flipper Zero, podemos llevar un inhibidor portátil cargándole los archivos correspondientes y agregando una antena externa un poquito más potente en estos pines superiores. Y solamente llevando este dispositivo, que es legal, pero con la función de inhibidor o jammer,
ya nos podrían denunciar. Es decir, si nos pillan con ello y pueden verificar que esto es capaz de inhibir una señal de radiofrecuencia, ya nos podrían denunciar. Para poder llevar un inhibidor y poderlo utilizar tenemos que estar autorizados, tenemos que ser pues un estamento oficial, tenemos que ser una empresa autorizada, es decir, no es tan fácil. Bueno, una vez aclarado lo que es legal y lo que no es legal, vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el Genevo Max. Es un dispositivo que se puede legalizar en solo 3 segundos. Basta con pulsar durante 3 segundos los dos botones superiores, es decir, el botón de brillo y el botón de la flecha de subir. Los pulsamos a la vez y se borra la parte de firmware que trabaja como detector, inhabilitando completamente su antena y dejando únicamente el dispositivo operando como un puro avisador mediante GPS. Y no podemos volverlo a tener como un dispositivo detector de radar de forma sencilla, es decir, no es un ajuste que podamos hacer desde el menú del dispositivo. Para volverlo a tener como detector de radar tendríamos que flashearle nuevamente el firmware al dispositivo, ya que el firmware detector, es decir, toda la parte del firmware que se encarga de toda la electrónica que detecta las ondas de radio de los radares, quedaría completamente borrada, es decir, no queda inutilizada, queda directamente borrada. Y a partir de ese momento lo que estaríamos portando en nuestro vehículo y utilizando sería un puro detector mediante GPS y base de datos, 100% legal. Sí, pero que sigues llevando un detector de radar, aunque no esté funcionando. Yo no lo creo así. Un aparato electrónico se compone de dos partes, el hardware, es decir, la parte física, y el software, en este caso el firmware, que es lo que hace que funcione. Si el firmware del detector está borrado, es decir, no está anulado, está directamente borrado, no existe dentro del equipo, lo que estamos portando y utilizando es un avisador de radar GPS. No hay más. No estoy portando un detector de radar. A nivel operativo y funcional es un avisador de radar GPS. Y si nos paran y nos quieren multar por llevar esto, tendrían que certificar de alguna manera que lo que estamos portando es un detector de radar. Tendrían que probarlo. Recordemos que la marca que hace esto, Genevo, es una marca, una compañía de la República Checa que vende a varios países, ¿vale? Aunque en España los detectores de radar no sean legales, en otros países sí. Y en otros países no es legal ninguna de las dos cosas, ni avisador ni detector, como por ejemplo Francia. Por lo que si utilizamos este Genevo Max en España solamente como avisador GPS con base de datos, vamos totalmente legales. Y este mismo dispositivo lo podríamos utilizar, por ejemplo, en países donde está permitido el avisador y el detector, como por ejemplo en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, en Canadá, también en el Reino Unido, en Nueva Zelanda. En esos países podríamos llevar las dos funciones funcionando, detección y avisador, por lo que depende totalmente de por dónde circulemos. De todas formas, si los llevamos en España como avisador, no está de más llevar en el coche el certificado que proporciona la marca, un certificado de legalidad, para que si nos paran podamos acreditar que el dispositivo lo estamos utilizando solamente como un avisador GPS, siempre y cuando obviamente lo estemos utilizando como un avisador GPS. Y dicho esto, ¿qué pasa si en España llevo el Genevo Max como avisador GPS? Todo bien, todo legal, pero voy a viajar a un país donde sí está permitido utilizar el dispositivo como detector. Bueno, pues en ese caso, si en su día ya borramos el firmware de detección, pulsando los dos botoncitos, tendríamos que volver a flashear el dispositivo para que vuelva a operar como detector. Solamente tenemos que descargar el último firmware desde la web de Genevo Update, volcar todos estos archivos a la raíz de un pendrive, conectar este pendrive al puerto USB tipo C del Genevo Max. Para ello nos incluyen un adaptador USB tipo A USB tipo C y dar la alimentación. El dispositivo va a detectar este nuevo firmware y lo va a flashear. Este proceso tarda más o menos sobre 2 minutos y medio, y por supuesto también podremos llevar este pendrive en el coche, de manera que si lo llevamos legalizado solamente como avisador y en algún momento necesitamos utilizarlo como detector, podremos cargar rápidamente el firmware completo. De hecho, también lo podríamos hacer con nuestro teléfono móvil, es decir, en el móvil podemos descargar el firmware, podemos conectar el pendrive al puerto USB tipo C de nuestro teléfono móvil, pasar los archivos al pendrive y luego pinchar el pendrive al dispositivo, así de sencillo. Después de esto, siempre es recomendable restablecer a valores de fábrica o asegurarnos de que los parámetros de detección coinciden con los recomendados en cada país. Estos datos los podemos ver en la web de Genevo y ya estaría funcionando nuevamente como avisador de radares mediante GPS y también como detector. ¿Que volvemos a entrar en un territorio donde está prohibido el detector? Pues pulsamos durante 3 segundos estos dos botoncitos y listo, así de sencillo. Yo de todas formas lo que recomiendo es instalar este tipo de dispositivos lo más discreto posible, ya que me consta que algunos no saben diferenciar muy bien entre los diferentes tipos de dispositivo, avisador, detector, inhibidor, y lo mejor es llevarlo
discreto simplemente por evitar esas situaciones en las que tengamos que dar más explicaciones de la cuenta, simplemente por eso. Por eso yo evitaría conectarlo a la toma de mechero con un cable cruzado por mitad del salpicadero, queda muy feo y se ve mucho desde fuera. Es mejor hacer un poquito de instalación y dejar el dispositivo semifijo. Yo, por ejemplo, pillé la alimentación del plafón de las luces del interior del coche, miré con un polímetro evidentemente cuál era el positivo bajo llave y cuál era el negativo, y ahí puse dos conectores robacorrientes tipo T y saqué el cablecito a la parte superior de la luna. Se puede comprar un cable largo para ponerlo a la caja de fusibles, pero claro, esto ya requiere más recorrido con el cable y bueno, yo no lo vi necesario teniendo en cuenta que el dispositivo consume unos 4 vatios, es decir, menos que una bombilla T10 de cortesía, que si no me equivoco estas bombillas consumen alrededor de 5 vatios cada una, pero como yo las tengo de LED, que dan mucha más luz consumiendo mucho menos, están consumiendo sobre 1 vatio cada una, por lo tanto la línea con la que estoy alimentando el dispositivo va más que sobrada. También venden un soporte fijo que va con adhesivo 3M, que lo pegaríamos a la luna delantera, y este soporte sí que me parece muy recomendable porque si tenemos una instalación semifija, esto lo pegaríamos a la luna y esta parte es la parte del imán, quedaría de esta manera. Además tiene un imán muy potente. Fijaros que esto no se cae de ninguna de las maneras y la cinta que tiene es muy fuerte, es un adhesivo muy fuerte, solamente tendríamos que cambiarlo en el caso de que cambiemos la luna del vehículo. Y si ya tuvimos en su día un detector con el típico conector de 3,5 milímetros de 12 voltios, se puede hacer un conversor a RJ11, yo lo hice comprando un latiguillo en AliExpress que vale céntimos, solamente tuve que crimpar un conector RJ11 en los 2 pines centrales de este conector, es un conector que tiene 4 pines, los 2 centrales son los correspondientes a positivo y negativo para alimentar el dispositivo. Este conversor que yo me hice también lo venden en la tienda, creo recordar que andaba sobre los 5 euros, os estaré dejando captura de pantalla en el vídeo para que le echéis un ojo y bueno, si no os queréis complicar mucho, por 5 euros no me parece una gran inversión para la función que hace. Me gusta muchísimo que a diferencia de otros dispositivos similares, este se quita y se pone de una forma muy rápida, ya que como os digo va con un sistema magnético. En España lo recomendable es llevarlo en horizontal, aunque también se puede poner en vertical, pero bueno, esto es aplicable a otros países. En España en horizontal y bien nivelado con el horizonte, y si lo colocamos detrás de los típicos puntitos negros o sombreado que llevan algunas lunas, prácticamente ni se ve desde fuera. Y si queremos tener los botones accesibles, es decir, para que no quede completamente pegado al techo y poder disponer de estos botones, yo diseñé un modelo 3D que imprimí en fibra de carbono y le puse un imán de 10 por 20 milímetros donde encaja perfectamente en el soporte de ventosa de la propia marca y me permite poner el dispositivo al revés, es decir, con los botones mirando hacia abajo. Si es verdad que colocado así tendría lo que es la pantalla, lo que es el display al revés, aunque bueno, no me preocupa porque yo me guío por la voz, no estoy mirando la pantalla, pero sí tendría accesibles todos los botones, cosa que es lo que realmente me interesa y además no afecta al funcionamiento del dispositivo, es decir, mientras el dispositivo esté en horizontal va a detectar igual así que así. También diseñé e imprimí un soporte para lo que es la visera del parasol, donde queda bastante discreto también, y también tengo accesibles sus botones. Y si alguno queréis los STL de estos diseños, pues decídmelo en comentarios y os los paso sin ningún tipo de problema. Este dispositivo también se puede colocar, por ejemplo, de una forma así un poquito más discreta en el típico organizador que se puede poner en la visera del parasol. Yo creo que ahí pierde algo de efectividad, pero bueno, sería otra opción de quita y pon, y además nos permite alimentar el dispositivo con un power bank. Yo he hecho pruebas con un power bank que tengo de 10.000 miliamperios y os puedo asegurar que con esta capacidad nos da para tener el dispositivo alimentado entre 7 y 8 horas. De todas formas, la ubicación ideal para colocarlo, ya os digo que es en la parte más superior posible de lo que es la luna delantera y lo más centrado posible, de forma que no moleste con el retrovisor central, es decir, en un lado o en otro del retrovisor central. ¿Y qué os puedo contar de la efectividad de este dispositivo? Bueno, pues varias cosas. Lo primero, comentaros que este dispositivo es totalmente indetectable ante el Spectre o RDD, que son las siglas de Radar Detector Detector, es decir, el dispositivo que utilizan las autoridades para detectar detectores de radar. Este dispositivo, el Spectre o RDD, era un dispositivo que era efectivo ante los detectores antiguos o los de gama baja, pero no ante los detectores de Genevo. De hecho, la marca tiene publicados varios vídeos donde muestra cómo colocando un Spectre y cualquiera
de sus detectores de radar, el Spectre ni se entera, y además va configurado de serie para que cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 30 km por hora, su antena detectora se apague completamente, por lo que solamente nos podrían decir algo si ven físicamente el dispositivo. La efectividad del aviso de los radares mediante base de datos GPS es completamente efectiva siempre y cuando, por supuesto, tengamos señal GPS. Sin embargo, si entramos, por ejemplo, en túneles como la M30, donde la señal GPS es prácticamente inexistente, de vez en cuando entra un poquito, pero vamos, no nos podemos fiar de un avisador de radar mediante GPS en estos casos, y en la M30 hay unos cuantos radares ni de un dispositivo ni de una aplicación móvil, obviamente. En este caso perdería todo tipo de efectividad lo que es la parte de avisador mediante GPS, pero no sucedería así si lo llevamos como avisador más detector. El Genevo Max nos va a avisar primero a unos 650 metros, creo, sobre la localización del radar móvil mediante la base de datos GPS que lleva, y después va a producir un pitido y nos va a indicar por voz la banda a la que está trabajando el radar, es decir, nos va a indicar el tipo de radar que tenemos delante. En este caso nos puede decir banda KA o multiradar o DAWA, porque sí, Genevo es la única marca actualmente que detecta los nuevos radares DAWA, que están proliferando mucho porque son radares tan efectivos como el resto, pero valen la mitad. Y la distancia de detección, la verdad es que va sobrada para que podamos pisar el freno si vamos un poquito pasados y ajustarnos a la velocidad de la vía. Normalmente puede estar detectando en 200, 250 metros, 300 metros, incluso muchas veces más. Recordemos que esto no es para correr, esto es un dispositivo para que si nos despistamos o para que si nos han colocado un radar a mala fe en un sitio donde hay una reducción de velocidad repentina, pues podamos ajustarnos a la velocidad de la vía e ir completamente seguros. He leído comentarios de usuarios de este dispositivo o de otros parecidos donde dicen que esto no funciona, que esto no detecta, que han pasado por radares fijos, que el avisador GPS sí les ha anunciado ese radar fijo, pero que luego el detector no les ha anunciado el radar fijo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que no en todos los puntos donde se supone que hay un radar fijo, dentro del armario está el radar. Puede que esté apagado, puede que lo estén calibrando, puede que lo hayan movido de zona, se lo hayan llevado a otro sitio. Por eso a veces no nos avisa lo que es la detección, y por eso es imprescindible tener un dispositivo híbrido, es decir, un dispositivo que avise y que detecte las dos cosas, no solamente una. También hay que acostumbrarse a que el dispositivo nos avisará a unos 650 metros de la presencia del radar fijo. Luego, cuando estemos más próximos, comenzará a pitar cuando empiece a detectar la señal, y cuando hayamos sobrepasado el radar, lo que es el avisador GPS nos pondrá un tono como que lo hemos sobrepasado, pero lo que es el tono que tiene el detector seguirá pitando, y esto es porque obviamente hasta que nos alejemos de ese radar, lo que es la emisión del radar sigue interfiriendo en el dispositivo sigue recibiendo esa señal y obviamente sigue pitando. ¿Cómo solucionamos esto? Pues si hemos pasado por el radar, ya estamos seguros de que no hay más radares, pasamos la mano por delante de lo que es el detector y el detector se calla. Para eso tiene un sensor de proximidad que no tenemos que tocar ningún botón, solamente pasar la mano y listo. Si queréis ver este Genevo Max en acción, hay muchísimos vídeos que publica la marca de clientes que los graban y se los envía, en los que se puede observar buenas distancias de detección de radares móviles, incluso de coches con radar móvil multando en movimiento, en circulación. Obviamente sería muy poco inteligente por mi parte grabar un vídeo en mi coche utilizando este dispositivo como detector de radar y luego publicarlo en YouTube, ¿no? ¿Y cuánto vale esto? Bueno, pues el avisador Genevo GPS Plus, el que os mostré antes, sale en 164 euros en la web oficial y unos 215 euros en Amazon España. Y el avisador más detector Genevo Max sale en 630 euros en la web oficial, y que creo que para los que hacemos muchos kilómetros amortizamos este tipo de dispositivo rápidamente, aunque bueno, obviamente eso lo tiene que valorar cada usuario. No es lo mismo el que necesita su carnet de conducir para trabajar, para generar dinero y para poder comer, que el que hace 4 desplazamientos a lo largo de la semana. Y lo siguiente ya son detectores de instalación oculta que van de los 1000 euros más o menos a los más de 2000 euros. Obviamente con estos sistemas fijos de instalación oculta ganamos en distancia de detección, pero ya estamos con un dispositivo fijo que no podemos cambiar de vehículo en el caso de que tengamos diferentes vehículos, y no podremos desinstalar rápidamente en el caso de que por la razón que sea lo tengamos que hacer. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Estás a favor o en contra de utilizar algún tipo de dispositivo que nos avise de los radares para evitar multas? Dímelo en comentarios porque es un tema que me interesa muchísimo, así que te estaré leyendo. Yo, como siempre, dejo un vídeo más por aquí que creo que te puede gustar, así que pínchale ahora mismo, de verdad, que te va a gustar y así echas el rato. Y sin más, me despido hasta el próximo. Chao.